Ok. A Eric Flynn lo único que le falta para terminar de hacer lo que vaya a hacer, que lo puede hacer, porque yo apoyé y apoyo este movimiento, porque ellos tienen la capacidad. Yo no voy a apoyar a alguien que no puede hacerlo, pero alguien que sí puede hacerlo, sí. Ahora, que él no va a ir, si no hay dinero, recuerda que él va a ir es por el dinero. Y parte de lo que él trató, él fue al Departamento del Tesoro, al Departamento de Estado, cuando empezó esta película, fue a España, vino a hablar con el senador propuso, vino allá casi Venezuela, los venezolanos, bueno, alguien tiene que poner los reales, porque no lo va a hacer gratis, en criollo y directo. Apenas tú veas que eso lo aprueben y lo firmen y lo ejecuten, ya tú vas a ver cómo empieza a cambiar la película, porque no es solo él, le van a salir competidores por montón y tú tienes que... Con las noticias, porque como lo habíamos anunciado, el teniente coronel Beltrán Bielman reaparece en el programa Factores de Roberto Carlo Olivas. Vamos a escuchar qué es lo que dice el teniente coronel Beltrán Bielman. Realmente sí, la historia es compleja y larga y podemos empezar por estos nuevos actores que gracias a Dios el sentido común y la inspiración de libertad, tranquilidad, paz, pues llevó a tal vez unas posibles tormentas temporales, que es lo que le dicen la mano dura, como debe llegar y organizar las cosas. Y eso tiene que ocurrir, entre comillas. Los nuevos líderes venezolanos tienen que tomar nota de muchas cosas, cómo hay que hacerlas, porque si no se hacen así, no aguantan ni un minuto donde vayan a estar. Y bueno, es el hombre más poderoso de la tierra en sentido de poder militar, político, la democracia, la libertad, tratando de ser lo mejor posible. Nada es perfecto, es complejo, es difícil. El presidente Trump, yo al llegar a este país hace muchos años, pues yo no soy ni de uno ni de otro, porque yo no conocía la política, o sí la conocía, pero no me inclinaba. Y uno como buen militar formado toda la vida, pues por teoría uno es apolítico, uno apoya las instituciones democráticas, la constitución, como debe ser en cualquier condición y situación, y hoy en día el que volvió a ganar porque no le dejaron hacer la trampa de lo que venía arrastrado de las elecciones anteriores y su reelección, que muchas cosas se descubrieron, otras se van a descubrir y siguen ese proceso, él logró frenar esa situación y viene primero con una experiencia que llevó látigo y palo aprendiendo por no tener experiencia, por no tener compromiso, porque tiene dinero, porque no tiene necesidades y porque es un gran patriota que ama a su país como muchos otros, como tú y otros más, que nos involucramos en el dolor que siente uno en el alma y en el corazón de la patria que te vio nacer y que incluso si te toca hacerlo en otro país, porque en el caso nuestro nos hicimos ciudadanos acá y tocará pues, porque eso es parte de la juramentación y la oportunidad de vida que te da, pero de donde uno viene en sus raíces y nace con mayor ímpetu y esfuerzo y el abandono de mucha gente, las inclinaciones, no los acuerdos, las ventajas, la viveza, hizo que cayéramos en esta desgracia desde hace muchos años que se viene arrastrando y peor aún, creyendo en pajaritos preñados y que la cosa es fácil y eso los socialistas sí aprovechan de esas situaciones que nos han llevado. Troni y el senador Marco Rubio, perdón, senador no, el secretario de Estado ahora, está muy claro y ese es el equipo que se acompaña a Donald Trump desde todos los puntos de vista y la mayoría está muy acertado en qué los pone, por qué los pone y con qué intención los pone. Eso es, cuando uno no es perfecto en algo que lo mandan a hacer, tienes que rodearte de lo mejor posible. Que puedan haber una falla en alguno, eso es parte del humano, alguna falla, pero al estar bien rodeado, las políticas, el asesoramiento, las decisiones, que a la final la toma es él, porque en una guerra la decisión final la tiene el comandante del teatro de operaciones de la batalla, y en lo político la tiene en este caso el político, que es el presidente de cada país. Esa decisión acertada de la gran influencia que tiene el país más poderoso del mundo en todas partes global, desde el punto de vista global, es muy importante y tiene que hacerse correctamente para no cometer errores, no tener compromisos, generar otros problemas. Cuando uno llega a cualquier sitio y o tú contratas a alguien o quieres ordenar las cosas y eres estudiado con una estructura mental de decisiones organizadas, tú empiezas a organizar limpieza y orden en primera instancia para arreglar la película, para empezar a hacerlo mejor.
Es muy difícil al trabajar en equipos, grupos, pues ponerse de acuerdo hasta en el color de la pintura de la pared. Eso es complejo. Sin embargo, al haber un liderazgo adecuado, haber influencia correcta, principios y valores de naturaleza correcta, por decir un término, donde entra la ética, donde entra la inspiración del sentimiento para tomar las decisiones, las cosas empiezan a rodar bien. Que algunas son lentas y otras son más rápidas. Claro, ese es el mundo que nos toca. Él es un gran negociador, él no es un guerrero que viene a picar a todo el mundo y a meter a todo el mundo en un sartén y a fritarlo para nada. Él tiene su estrategia y su forma y las está haciendo. Hay un fenómeno muy específico que lo he comentado yo, que fíjate que durante la campaña, incluso ahora, él no ha hablado en primera persona de los jefes delincuentes de las tres socialistas que tenemos enquistados en Centroamérica y Sudamérica. No lo habla. ¿Por qué? Porque no le da importancia, porque él indirectamente con el poder que tiene lo puede apretar y cuando llegue el momento lo va a hacer. Está ahorita enfocado, manejando directamente en primera persona, pues los problemas más graves que tiene y están allá en el Oriente Medio, en Rusia, en Ucrania, esos problemas. De allí es probable que haya otras influencias detrás de cortinas donde te resuelve este problema con todos los inconvenientes que va a tener y ahora maga para este lado. Yo arreglo mis cosas aquí, empezando de arriba hasta abajo. Por eso hay comentarios y tips que ya mandó directo, indirectamente, desde Groenlandia hasta la Patagonia, con los amigos y los no amigos, y cuando toque, pues entonces dice, bueno, vamos a empezar a apretar, alguien lo va a hacer, alguien le manda, a alguien se encarga de que lo haga eso, y fíjate que son terceros que van, visitan, acuerdan, propone, dice, aprieta, agarra en todo, Panamá, Venezuela, todos los países, Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una forma de acción que es más lenta, pero también es efectiva. Y fíjate que lo está haciendo de una manera, todo el mundo que es lo que quiere, algo rápido para allá, pero ese rápido para allá hace falta equipo, equipamiento. A pesar de que haya las personas y la voluntad, si no hay el equipamiento es caernos a mentiras. Tú no puedes atacar a un enemigo que sea uno versus uno si tú no estás preparado, sino solamente psicológicamente, y de pronto aquel es un campeón en artes marciales. O sea, si tú no te preparas para enfrentar a un enemigo, es mejor que no te metas todavía y te prepares. Esa es la conciencia de lo que te debe hacer. Él tiene todo el poder del mundo para hacer lo que quiera, desde el punto de vista práctico, militar, y desde el punto de vista de liderazgo y poder económico. Ahora, que indudablemente tiene un principio de decisiones que no busca las acciones violentas en primera instancia, a menos que sea necesario. Bueno, eso es su forma de ser y se le respeta, porque todos y muchos quieren o queremos, bueno, que sea para allá y la única forma real de salir de esos delincuentes, traidores, genocidas y todos los adjetivos y todos los calificativos le puede dar, porque son demasiados, ya sabemos que se supone que tiene que ser de una sola forma y la mayoría lo conoce porque a las cosas malas no se sacan a las buenas y poco entienden cuando no tienen memoria, cuando no tienen sustancia gris. Entonces tú tienes que enseñarle de otra forma cómo se deben hacer las cosas y cómo se deben resolver. Claro. Y se encuentra de nuevo con una miserable supuesta oposición venezolana que cada día pierde el liderazgo y, repito, un presidente electo que no se juramenta y que ya nadie respeta. En unos minutos voy a colocar en pantalla algo que escribió Edmundo González en sus redes sociales. No lo escribió él, se lo colocan, él no maneja redes sociales. Y los insultos de los ciudadanos hacia él. Ciudadanos que lo apoyaban, pero ya estamos en abril, vamos a llegar a un año del 28 de julio. Entonces yo creo que aquí usted tiene mucho para argumentar con lo que acabo de plantear, no solo con lo que se vuelve a encontrar Trump, sino con la frustración y la rechera del ciudadano venezolano que se vuelve a sentir engañado y ahora está otra vez en una orfandad política. Adelante, comandante. Es correcto, claro, es largo y complejo, pero de entrada eso es parte de la factura que estamos cobrando hoy en día. El presidente en su momento quiso ayudar con la mejor intención y se vio el espaldarazo monstruoso que le dio a Guaidó en su momento. Llevarlo hasta el Congreso y todo el mundo
aplaudiéndolo de pie prácticamente. La mejor oportunidad de la vida, pero en los intereses y tentáculos del poder político corrupto, malo, maligno, egoísta, individualista, porque es una situación de muchos aristas, pues perdió su oportunidad. Y el que no toma decisiones en los puntos clave está mal, gravísimo. Un líder, un comandante, un jefe, un presidente está hecho, diseñado, empezando desde un oficial, que eso es lo que le enseña a uno en la primera especialización de las 2 maestrías que uno tiene que hacer para optar a ascender a coronel. Tienes que haber estudiado mínimo 2 especializaciones y 1 o 2 maestrías. Y para llegar a general similar. Entonces, la preparación académica del militar y de cualquier político o de cualquier jefe debería ser llevarlo a que en primera instancia tome decisiones. La persona que no toma decisiones, sean buenas o malas, pues no llega a ningún lado. Y si espera que lo empujen y lo arrastren para hacer algo, no hacerlo, pues están los problemas. Y cuando entran los grupitos, los grupos, los grupotes, pues tratar de agarrar el poder y compartir, entramos en una masa y en una mercocha, en un mondongo, en una combinación de factores que realmente es complejo y a veces muy bueno, pero también es muy malo. Sobre todo cuando hay asesores que uno les cree o que son malos asesores, no los detecta, no los huele, porque recuerda que un porcentaje de la toma de decisiones de cualquiera, y en este caso del presidente del mundo, María Corina, que lograron demostrar la trampa, porque eso no lo había hecho antes otro, y los vendidos que hay por montones, en esa lista Trump tiene anotado a medio mundo, y está claro, y esa es la factura que estamos pagando ahorita, porque cuando eso se unen, pues de alguna manera algo sale mal, y cuando eso sale mal, entonces, pues, bueno, están buscando para dónde correr o qué van a hacer. La justicia llega, tarde o temprano, pero les va a llegar a mucho. El venezolano, con tanto golpe y tanta desesperanza que le han metido y siente producto de los desengaños, de las trampas, de las mentiras, de la falta de decisiones, de la falta de un liderazgo adecuado, pues está mamado, es criollo. Y cuando está mamado no cree en nada ni en nadie. Y por eso es difícil convencerlo y sobre todo porque hay muchos que son también impacientes. Y entonces uno dice, púchale, pero ¿por qué no pasan las cosas de otra manera? Yo no soy político. Lo que sí te puedo decir es que cualquier militar que se retire, salga de su vida militar, estudie y se dedique y pueda hacer una maestría en ciencia política o cualquier término que quiera terminar de estudiar, puede ser un político. Que el militar no debe ser político de sus entrañas, para nada, eso no debe estar metido porque pasa lo que está pasando ahorita en Venezuela, que por eso Chávez permitió y metió a juro al militar en la política para que el día que pasara lo que está pasando hoy, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias del resultado, que es parte del partido. Y lo más grave es quien administra la violencia a través de las armas que da el Estado. Bueno, tú comentaste en la formación de uno como profesional, como militar, para defender las instituciones, la soberanía, la constitución, y en mi caso, que te corrijo ligeramente, derrumbado, bueno, es un término similar, pero realmente neutralizar o derribar. Okay. Claramente es parte de lo que debes hacer, no importando la posición que tengas ni la condición que tengas, que bueno, en mi caso me tocó pues siendo teniente, pues despegar mi avión, cumplir la orden. Yo puedo decir, no prendió, no vi, no llegué, no encontré, y es mi decisión, pues yo voy solo en el avión. Como al revés, yo fui, cumplí la misión y no me van a gloriar por eso, ni esperé con decoración ni nada, simplemente pues cumplí la misión que tenía que hacerlo, y no una, 2 veces. Y muchos pilotos lo hicieron igual. Unos dieron su vida, otros arriesgaron, otros nos traicionaron, otros fueron desleales, otros los engañaron, pero la decisión final, volvemos al punto de decisión, de apretar el gatillo para hacer algo bueno o malo, la tiene el piloto en sus entrañas y en sus valores y en su principio, en su formación. Claro. A que el socialismo se aprovechó de eso para ponerlos en el poder, corromperlos, ponerlos donde hay, eso es la especialidad del socialismo y del comunismo, y ahora en la mutación del engendro maligno, malévolo, maquiavélico que hay en Venezuela, que es una combinación que no es una persona, es un grupo que hay que saberlo enfrentar, y la forma es como ellos tratan
al venezolano y a todo el mundo. Hay que hacerle lo mismo, pero al contrario. Es una combinación de ideologías, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, Estados Unidos no tiene que tener disuasión, o sea, tiene una disuasión tan poderosa que no necesita ni mostrarla ni decirla. Es solamente quien toma la decisión, hundir el botón si quiere o no quiere. Que lo está haciendo de otra manera para apretar y que aflojen y tal vez. Okay. Que no quiere involucrar y meter el roce militar, le llamamos eso. El roce militar es quien pone los muertos, quien les pone la vida de tropas o personal o profesionales o pilotos, llámese en cualquier término, que no quieres usarlo de tu país. Por supuesto, hay otras formas de hacerlo que no involucre la vida de nacionales. En este caso, la primera acción que él está tomando en este primer semestre, porque están los primeros 6 meses, es apretar de esa manera y lo extendió a que, ahora son otros que quieren hacer negocio con ustedes más el narcotráfico. Bueno, o sea, apriétale a todo el mundo. Y es el ejemplo individual que te puse. Va a llegar un momento que van a agonizar, es más largo, el pueblo sufre más, entre comillas, pero sufrir un poco más y lograr el objetivo es lo ideal. Que la velocidad que lleva no es tan rápido porque cree o no cree en esa oposición, en esos cuatro, en todos esos bichitos. Bueno, eso es lo que hemos sembrado y por eso él también entre dientes y en su fondo puede pensar y decir, bueno, ¿y a quién? ¿Cómo? O sea, es esa duda de que le voy a dar, y fíjate, cuando se vendieron los aviones jamás se llegó a pensar en ese momento, como hoy en día sí se piensa, que pudiese estar en manos del enemigo. Fíjate, así fue la vida. Igual pasó en Chile con los bloques 50, los F-16. Igual pudo haber pasado en Argentina, que se los acabaron de comprar a Dinamarca. Y no se sabe si eso da vuelta y ahora entonces ya es en contra. Pero claro, ellos tienen el poder de los tentáculos económicos y las leyes para controlar y neutralizar esas mismas ventas y esa misma operatividad de los aviones, como pasó en Venezuela. Le cortaron todos los flujos y de 20 aviones que podían haber quedado, o 16 en los 2007, 10, pues ya ahorita es 1 o 2 y a medias están volando y tienen otros aviones, porque el poder militar es el todo cuando se agrupa y son conjunto con la Armada Terrestre y la aviación. Pero el poder aéreo es estratégico generalmente, claro. Tiene un alcance, maneja la 4ª dimensión, la capacidad de fuego, todo es necesario, todo es importante, pero el poder aéreo, y recuerda esto, cuando los objetivos son políticos, el poder aéreo es un poder estratégico. Punto. Y no es estratégico. Y ahí viene la disuasión. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo. Mira, tengo nada más 5.000 drones aquí esperando con los operadores. No voy a arriesgar sino combustible, armamento y aviones. Y te puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Pero la idea no es ser el malvado de la película y el destructor, indudablemente. Es una parte de negociación y un ciclo desde cuándo empezó y cómo va. Y tú ves el ajedrez completo, porque ahí es donde hay que tener una visión holística como periodista, como analista, como militar, como estratega, como cualquiera sea el término, que tienes que ver holísticamente el bosque, no el árbol, y el ajedrez no puede ver el rey, la reina solo. Todos son importantes. Y cuando tú ves ese ajedrez, entiende, bueno, ya va, ¿qué está haciendo? Es que ya tiene 100 problemas dentro de sus peones y su show, y tiene 100 problemas al frente que tiene que resolver, y tiene que ir adecuadamente con un buen equipo de trabajo y resolviendo. Eso mismo debe pasar en Venezuela. Lo que pasa es que los que tratan de hacerlo le cortan la cabeza, más los traidores que hay por montones por dinero, y los pocos que tratan de alguna manera noble hacerlo, pues le caen a piña y hay un conflicto de para allá, queremos o no. Lo que sí es importante, Carlos, y te lo digo en forma, Roberto, en forma muy directa. Si tú no ves, y eso es para ti, tu audiencia, si tú no ves, por ahora, no, en este momento, estamos hablando, y no el término por ahora del engendro ese diabólico, sino de la realidad actual. Si mientras tú no veas al presidente Trump, al senador Marco Rubio, al secretario de Estado, el senador Rick Scott, o María Corina o el mundo, que son los legales hasta ahorita legítimos, porque lo lograron. Mientras tú no ves esos 5 más Eric Prince, Eric Prince, diciendo no vamos, se murió, se acabó y aquí hay que echarle tierra, aquí hay muchas posibilidades y probabilidades y estoy seguro que vamos a salir adelante.
Qué bueno que lo diga, comandante, porque si lo digo yo no tiene el mismo peso, pero ya usted lo acaba de explicar que yo estoy en lo correcto cuando hablo de disuasión, también cuando digo que si ellos se ponen brutos, Eric Prince entrará con sus mercenarios y el apoyo de Estados Unidos. Y ese punto, disculpa Ajá. que te interrumpa, ese punto súper importante que era con el que iba a cerrar. Okay. A Eric Prince lo único que le falta para terminar de hacer lo que vaya a hacer, que lo puede hacer, porque yo apoyé y apoyo este movimiento, porque ellos tienen la capacidad. Yo no voy a apoyar a alguien que no puede hacerlo, pero alguien que sí puede hacerlo, sí. Ahora, que él no va a ir, si no hay dinero, recuerda que él va a ir es por el dinero. Y parte de lo que él trató, él fue al Departamento del Tesoro, al Departamento de Estado, cuando empezó esta película, fue a España, vino a hablar con el senador propuso, vino allá casi Venezuela, los venezolanos, bueno, alguien tiene que poner los reales, porque no lo va a hacer gratis, en criollo y directo. Apenas tú veas que eso lo aprueben y lo firmen y lo ejecuten, ya tú vas a ver cómo empieza a cambiar la película, porque no es solo él, le van a salir competidores por montón y tú tienes que ver la cara a $1.000.000 que yo te haga ahorita y tuviera la capacidad de te haga un cheque por 1.000.000, me toma, Roberto, un regalo, 1.000.000, 1, no 10, no 100. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa disuasión de querer algo porque voy a llevar o a entregar o algo, ay, eso tenta mucho, mucho, empezando por los escoltas y hasta el perro que tiene al lado, que dice, ¿sabes qué? 100 millones de huesos, no, hasta el perro se lo va a traer, se lo va a comer, y eso él no lo va a hacer de gratis, y él tiene la capacidad. Ahora, que no es una mega operación militar, para nada, él va a hacer su operación en su estilo. Él tiene años ya metido en Venezuela, años, tú no te imaginas. El punto es que cuándo, cómo, en qué forma, bueno, eso lo sabrán por las noticias cuando se enteren. Primer punto. Segundo, él lo que quiere es su recompensa. Él no va a liberar a Venezuela, ni va a meter 20.000 hombres, ni nada. Simplemente va a hacer lo que va a hacer, si lo va a hacer. ¿Cómo, cuándo, en qué forma? No sabemos. Eso pudo haber sido antes, durante, después. Todo el mundo espera que haya sido el 10, el 31, el 28. Eso no se va a saber. Se va a traer por las noticias. Y lo más importante, claro, al tú fracturar, para darle un término, los 6, 8 del patíbulo, porque los que están en la lista de 1.000.000 para arriba son como 50 en total. Allá él si barre o saca a medio mundo allí o lo entregan, porque cualquiera en Venezuela puede hacer el favor de decir, ¿sabes qué? Yo tengo la posibilidad, es vecino mío, yo lo voy a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hay que cuadrarlo? Bueno, eso hay muchas formas y caminos. Lo importante es hacerlo adecuadamente y que no se vuelva sal y agua, pero ese es el precio de la delincuencia, y cuando tú la arrastras y la amontonas y te la llevas al lomo y al morral, haciendo todos los actos de genocidio y delincuentes que tiene todo ese gran grupo, pues estas son las consecuencias que algún día te van a pasar factura. Y ya les llegó a ellos el punto donde ellos pasaron, el punto de quiebre, todos los puntos lo pasaron, porque cuando tenían oportunidad de salir, negociar y buscar un camino, no lo hicieron, no lo han hecho, y mientras más avancen es peor, y ya saben que es su lema, patria o muerte. Entonces, bueno, o de la muerte o de la patria, pero la patria no les va a quedar un carajo, le va a quedar es el otro camino. Los oxigenó, les regresó los... Esa es la realidad de esos manejos entre telones y detrás de la política verdadera, por el lado de Capriles y todo ese combo, y cualquiera que apoye y diga que hay que ir a elecciones sabiendo que se robaron descaradamente las únicas valederas con prueba de la trampa que hicieron, y que simplemente son tan descarados que las actas originales de las últimas 6 elecciones, incluyendo la del 28 de julio, las tienen las guarniciones, los militares. Sí, se mantuvo y se ha mantenido, pero ¿quién tiene esas originales? Y no las muestra. Usted dice, sale ahí un payaso diciendo, payaso sin pelo, que no tiene sustancia gris, por eso le cae el pelo. Aquí no mostramos acta, aquí mostramos resultados. Y viene el otro loco diciendo y gritando como una loca. Son carajos imberbes que, yo te voy a decir algo, y recuerda esto, esos animales prefieren a una Venezuela destruida en las cenizas antes de entregar. Por eso es que el problema no es político, no, señor, es un problema político-militar. Se llama en términos de estrategia y en términos de política. Y cuando tú entiendes y comprendes y te asesoras, como lo hace el presidente de este país, que él fue militar muy joven desde la época de sus estudios de medio high school,
y entrando, tiene una estructura. Recuerda que el militar en su formación le conforman le hacen entrar en una estructura de toma de decisiones que va basado en muchos valores, en muchos sacrificios, como es el médico, pero el militar es mucho más allá, porque hasta la vida tiene que dar si fuese necesario. Eso no ocurre en el abogado ni en el médico. Y, por supuesto, en el militar, por honor a la patria y por el patriotismo que debe sentir. Pero si yo me preparo en mejores condiciones, pues que la vida la ponga el otro, el enemigo, y después, bueno, vendrá la mía si es necesario, pero primero la del enemigo. Ahí es donde viene de que esas decisiones adecuadas tienen que tomarlas con buen asesoramiento, y por cuando tú te asesoras bien y alguien te dice hágalo o no lo haga, avance o no avance, y te arriesgue y metes la pata, los errores son mortales. Hay que entender también que este ajedrez, viéndolo como un juego de ajedrez, estamos jugándolo montado en una piedra resbalosa donde el cuadro está sobre el salto ángel, que si te resbalas en alguna de las piezas se va por los 1000 metros para abajo. Eso es lo complejo de nuestra situación real actual, que gracias a Dios estamos basados en un tepuy monstruoso y poderoso, porque tenemos unas elecciones legítimas, tenemos las bases de prueba y las actas de que ganamos. Ir a cualquier cosa después de eso, primero es lavarle la cara, segundo es justificar el robo, tercero, nadie, excepto los traidores y tramposos, están diciendo, vamos, no pasó nada. Nadie. Y los venezolanos mamados pues dicen, coño, ¿hasta cuándo más? Pero bueno, ese es el precio de que alguien no va a tomar una decisión certera y violenta, porque también cuando la tome, que la está a punto de tomar o la está haciendo de otra manera, que es el presidente Donald Trump en este país, pues sabes que tiene un entorno muy movedizo, hablando de arena movediza. Entonces dice, bueno, algunos sirven, pero el resto no. Pero claro, nos toca porque él tiene un compromiso MAGA y tiene la doctrina Monroe muy clara, y es algo de que hay que hacerlo, pero no es lo mismo 10 semanas, como tú dijiste, que es el tiempo que llega, a 10 meses. Ya tú vas a ver que en 3 meses, es igual que en este país. ¿Tú crees que los resultados de mejorar la economía, de muchas cosas que están ocurriendo y le tienen rabia a los que trabajan y descubren, como el caso de Elon Musk, que descubre, destapa olla, y el otro, y los que hacen, pues los enemigos tienen que caer la piña diciéndole que está haciendo lo malo, incorrecto, que es abusador, por supuesto, porque están destapando ollas y ollas y ollas, y el que se sienta afectado o aludido, pues, no, eso es ilegal lo que están haciendo, porque tienen que defenderse. Igual ocurre en Venezuela. Vamos a elecciones, sí, hay que apoyarla, y todos los bichos raros que salen por ahí con pezuña y bichos raros y bandanas rojas y todo lo que tú le quieras poner, es más de lo mismo. Ellos están jugando a qué oportunidad me dan, cuánto dinero me dan, y por supuesto, el que lo tienen amarrado. Recuerda que nos tienen amarrado de pies, cabeza, no tenemos los medios para que la voluntad la podamos ejercer, porque hacer cualquier cosa pequeña, mal planificada y no a un nivel estratégico adecuado, eso es trofeo para ellos, porque va a pasar lo que le ha pasado a los que han intentado hacer algo, empezando por el gran Oscar Pérez, que se sacrifican, pero para eso se estudia. No es porque o sea, no es porque sean lacios, ni porque, bueno, lacio es el término militar, por falta de estudio, o que sean idiotas, o sean, no, para nada, tienen la mejor voluntad e intención. El problema es que cuando para eso se estudia bastante, y hay mucho, excelente, estudiosos del arte militar, que es las carreras, la experiencia, las maestrías, las especializaciones. Entonces tú pones toda la película de conocimiento en la mesa y en el bosque, dice, ok, esto hay que hacerlo así. Pero cuando hay emoción de juventud, de falta de esa experiencia, yo me la lanzo así, bueno, ese es trofeo para ellos, porque te agarran y te sacrifican de una vez. Pero, comandante, bueno, es cierto que los cementerios están llenos de valientes sin estrategia. Y el mundo está lleno de coños de madre y pendejos con estrategia. Vamos a estar claros. Eso es así. Pero el contexto ha cambiado mucho, por ejemplo, desde la época de nuestro héroe y mártir Oscar Pérez hasta la fecha. Nos quedan 10 minutos y quiero que usted sea muy, pero muy específico en su conclusión para que la gente entienda lo que usted sabe y cree, y lo que yo sé y creo, y muchas de las cosas que ni usted ni yo podemos hacer públicas,
usted es uno de los que ha servido de cara, de frente, para ese movimiento de ya casi Venezuela. Ya ese tema lo tocamos. Usted y yo sabemos quién es Erik Prince y sabemos que llegado el momento, con el permiso de Trump y el apoyo de Estados Unidos, va a actuar. Eso usted y yo no lo dudamos porque, repito, hay información que no podemos hacer pública. Pero en la parte de Edmundo González, y aquí es donde quiero que usted sea muy claro, porque no me gustaría que usted pasara como un cómplice más, ni que usted pasara como un tipo sin bolas, sin hablar claro de la situación que estamos viviendo, porque usted es un hombre educado, usted es un hombre valiente, usted es un hombre patriota, y usted sabe muy bien que en este momento Edmundo González Urrutia, María Corina, son dos gentes totalmente distintos que por las circunstancias fueron unidos. María Corina sigue en Venezuela. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, hay cosas privadas, pero ese no es el punto. Edmundo González Urrutia parece ser que terminó siendo un traidor. Eso no lo está diciendo usted, lo estoy diciendo yo. Por sus frutos los conoceréis. Sabemos quién lo rodea, tenemos información de sus reuniones privadas, no tiene la intención de juramentarse, no la tuvo nunca, nunca la tuvo. Y eso lo sabe Trump y sus asesores, pero él es el presidente electo y eso es lo grave. Presidente electo que está, como lo explicó la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, defecándose en la propia constitución que él y María Corina defienden, porque la juramentación no es potestativa, es obligatoria. Y además de eso, en el caso de que, digamos, por alguna estrategia extraña que nadie entiende, solo él no quiera juramentarse, ¿por qué ni siquiera tampoco se ha rodeado de militares patriotas como usted? ¿Por qué no hace una estrategia? ¿Y por qué sencillamente sigue rodeado de estiércol? Yo sé que hay muchas cosas que usted no puede decir y yo tampoco públicamente, pero no quiero que usted vaya a pasar la historia como un traidor, de que no dijo las cosas como eran, mucho menos cuando yo sé quién es usted. Por favor, comandante. Claro. Recuerda que cuando yo empecé a sacar mis mensajes, vi que en la ecuación no estaba el mundo militar o no se notaba que estaba. Y por eso empecé el 75% de mis 20 mensajes van enfocados al mundo militar, que como no lo metieron en la ecuación adecuadamente y en las suposiciones de la planificación pensaron que eso era automático, ganaron, Constitución, listo. Empecé a mandar mis mensajes. Recuerda que el presidente electo, legítimo, entre comillas, porque esa es la verdad, ¿eso fue porque trabajó y voluntad o por un retruque de algo que está mal hecho por el régimen que está buscando cómo evitar que llegara? Si vamos al caso, busca un poquito más de historia, ahí es donde viene. Recuerda que hay muchas cosas ahorita que están ocurriendo porque obligó el régimen en la maldad de evitar de que los saquen a ellos y que estaban contando de que estaban sobrados. Eso es una situación que está muy clara. El presidente electo y legítimo de Venezuela, que es Edmundo González Urrutia, él no está porque él venía de una campaña del año 2000, para nada. Esto es retruque de muchas cosas que ocurrieron, porque igual no, puede ser que no hubiese sido él, hubiese sido la señora Corina Lloris. Corina Lloris, y entonces estaríamos hablando lo mismo, no, que es una mujer o no, con la edad que tienen los dos, o que hubiesen dejado a María Corina y estuviera en una situación similar, y está. Y ellos tienen sus asesores que, bueno, para bien o mal, algunas cosas yo las comparto, otras para nada, y se lo he dicho de frente y directo, en la manera que corresponde con el respeto adecuado, porque yo no puedo derrumbar una estructura real en oposición legítima y que estamos a un clic de llegar y que después eso se vuelva a voltear y arreglar. Bueno, eso lo veremos a futuro, pero en este momento, si nosotros le cortamos la cabeza a todas las posibilidades, quién y cómo va a entrar y cuándo, ahí nos tocaría esperar nuevas elecciones para volver a arrancar. Y o que un país venga y diga, yo a lo bravo me meto ahí, saco esto y que entre el que sea. Ojalá, pero eso hubiese ya pasado hace 10, 15, 20 años y no ha pasado. Y ahorita clamamos y pedimos, pida, ayude, coordine,
cuadre, que de repente no sabemos que, mire, yo llamé por teléfono y me dijo, no voy a hablar contigo, ¡ay! Le cuelgan el teléfono, entonces, y no quiere hablar conmigo, pues no va a salir diciendo, yo lo llamé y no me quiere atender, tal vez tienen su forma. La estructura de toma de decisiones y pensamiento de cada quien, la tuya con tus estudios, el presidente con toda su experiencia diplomática, de María Corina como ingeniero y experiencia en otros factores. En este momento, recuerda que la legitimidad está en alguien. Y eso es que mientras tanto te guste o no, si es la parte democrática como debe ser, que la comprobaron, yo, Guillermo Beltrán, debo apoyarla, a menos que yo me meta en la película, que no lo estoy haciendo. Yo estoy ayudando por una Venezuela libre y por un futuro para mis hijas, mis nietos y los venezolanos como tal, porque eso sigue siendo un futuro. Ahora, que no sirve entrando en la curva del olvido, entre comillas, pero porque obligadamente van a la velocidad que le está imponiendo el hombre más poderoso de la tierra. ¿Qué otra fórmula tengo yo para contratar a alguien o decirle a alguien vamos a resolver el problema, pero que tenga los medios? Una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es vamos a hacerlo. Que se le ha ofrecido a la persona que puede, si necesita apoyo, ayuda, aquí estamos, por lo menos la carne y hueso, y usted tiene los medios por todos los ambientes. También se le ha ofrecido, mire, si todo se acaba y no hay posibilidades y no hay más opciones, aquí hay una que se llama la Génesis, con nombre y apellido, y personalmente, ahí no hay excusa. Bueno, que el bien, el mal, la espiritualidad, no sé qué, eso está perfecto. Así es cuando el enemigo o el oponente es normal. Pero cuando es anormal y delincuente, pues esa parte no trabaja mucho, a menos que alguien te ayude. Y si que ese alguien que te ayude se toma el tiempo que quiere, pues habrá que esperar. Que el futuro, lo que sí aprendemos de todo esto, si el futuro de los venezolanos depende de cuando hay unas elecciones, cuando haya que elegir, cuando haya que poner a alguien, cuando ese entre ponga mano dura, porque eso va a pasar, entre quien sea. Nuevo presidente Roberto Carlos, listo, por encima de cualquiera. Y cuando tú empiezas a poner, a apretar 3 tuercas con el torque adecuado, porque para arreglar el país hay que hacer algo muy parecido o peor o más intenso que lo que está ocurriendo aquí. Claro. Entonces, tú eres el malo, no sé qué, no sirve, hay que matar. O sea, se gana a decir lo que sea, o sea, que no va a haber nadie perfecto y armar un equipo en las condiciones que estamos. Recuerda que es importante, no es Estados Unidos, demócratas y republicanos en un país de 400 millones de habitantes, es Venezuela con su habitante, que 8 millones salieron, están dispersados por el mundo, un CNE vendido, todas las instituciones arrodilladas, los militares jalando mecate y esos delincuentes. Entonces, ¿cómo es la jugada tan compleja de estar un presidente en el exilio, una líder presa en este momento? Porque hace 5 años ni el presidente ni la líder, el candidato ganador, y mira lo que pasó. Todas estas experiencias de errores y vicisitudes, recuerda, tienen 2 factores importantes. Uno es que a veces algunos venezolanos se venden en alma, espíritu y conciencia y ética muy fácil y la cagan, como muchos de esos líderes no líderes, jefes o supuestos jefes o candidatos que lo han hecho mal. Y otra es la parte que tienen que aguantar la pela y mira cómo los llevan arriados. Que tiene que hacer y mandar y poner, ¿verdad? Hay que insistirle y ladillarlo y fastidiarlo y decirle y imponerle hasta que logremos pasar esa barrera. Cuando pasemos esa barrera, bueno, seguimos ordenando la película. Pero ¿sabes qué difícil? Bueno, tú quieres hacer algo y hay una impotencia para cerrar el punto. Que tú deseas hacer algo, pero no puedes. Dices, pero es que yo quiero hacerlo y esto es lo mejor. Pero no puedes o no te dejan, que es lo más importante. Una cosa es no poder, que es tu voluntad. Y otra es que no te dejen y que sea lo más lógico. Pero es que hay tanto poder maligno allí y dinero que había, que por eso yo creo que una de las opciones más viables que está ocurriendo, que no sea la fuerza, porque ojalá y nos dieran una fuerza, o nos alquilaran, o nos vendieran, o nos regalaran, cualquiera sea el término, para conformar realmente una génesis fuera. Y mira, aquí estamos, venezolano, equipo venezolano, personal venezolano, voluntad venezolana, y se acabó la película. En eso es que debería trabajar un presidente electo. No, claro, pero tiene que haber dos voluntades políticas, Roberto. La nuestra es pedirlo y la que lo quiere dar, porque si no lo quieren dar. Es que ese no es el punto, comandante, porque no hay voluntad política por parte de Edmundo González y punto, usted lo sabe. Además que le tienen alergia a ustedes, a los militares, ni siquiera con militares patriotas ya se quieren reunir. Entonces,
ahí hay una falta de voluntad. Ahora que Venezuela se va a liberar porque le da la gana a Trump, es verdad. No se va a liberar por el Mundo González. No se va a liberar por se va a liberar porque Trump lo necesita para la seguridad nacional de Estados Unidos, para su legado, por su ego, por la hegemonía continental, por la doctrina Monroe. No por el Mundo González, que repito, usted lo sabe, es alérgico a los militares, hasta patriotas como usted. Entonces, yo no defiendo lo indefendible, porque cuando yo tuve que decir que Guaidó era la nueva cara del status quo, todo el mundo me cayó encima. No importa, yo me manejo con argumentos, no opiniones, tuve la razón. Lo mismo me pasó con Capriles. Lo dije, este tipo no va a defender las elecciones. En tal caso, tendremos que usar nosotros el fraude como punto de quiebre, pero Capriles no va a defender la voluntad popular. Mi propia familia me cayó encima. Tuve la razón, porque me manejo con argumentos, no opiniones. Lo que yo hablo, digo y argumento de Mundo González es cierto, porque no estoy hablando paja ni dando opiniones. Doy argumento y repito, hay cosas que no se pueden hacer públicos porque sencillamente no es apropiado hacerlo público. Pero Venezuela no se va a liberar por ese individuo, que no sé en qué parte del globo terráqueo se encuentra. Tengo un video de ustedes 5 minutos con el que quiero despedir el programa, pero denos su mensaje final, comandante, por favor. Recuerda, antes de darte el mensaje, que hay argumentos que el liderazgo de este país, Estados Unidos de América, está reconociendo directa y de forma frontal a una persona en Venezuela. Y lo ha hecho directo y directamente público, y eso es notorio. Que lo llevan a la velocidad de ellos y la estrategia de ellos, eso hay que respetarlo. Eso también es un punto importante. Y el mensaje es difícil decirlo, o sea, hablar de paciencia en medio de esta angustia tan increíble, porque los que están por fuera en otros países, incluyendo este país, que la parte migratoria, que el tren de Aragua. O sea, la película es tan compleja y con tantos tentáculos que es angustiante para el venezolano. Hay que tener fe, hay que orar, hay que tener fuerza, porque cuando usted se siente caído, solo, si usted no se da esa fuerza propia o que alguien te dé el espaldarazo y te ayude, y si nadie te lo da, tienes que arrancar, porque o te echas a morir y te mueres, o arranca. Estamos en una transición compleja. Yo sé que todo el mundo lo quiere para ayer, para allá, pero el problema es que quienes llevamos la película hasta esta condición somos los venezolanos, que dejamos y permitimos a muchos traidores durante 40 años que nos fueran llevando, lamentablemente, aceptando y aceptando, y por otro lado dejando y dejando, y las consecuencias pues las estamos pagando porque un mal mayor se metió en la película y no quiere soltar la teta. Entonces, ese piojo o ese batracio hay que eliminarlo de alguna manera, como se eliminan los batracios en este caso, y hay que tener paciencia y estar listo, porque si hay una conmoción nacional que nadie la quiere llamar ni mandar, pero el mismo pueblo puede decir, no me la calo más, eso tiene un costo gravísimo contra ese tipo de enemigos. Esto es porque se hartaron y dijeron no más, pero no todo el mundo es carne de cañón, ni quiere ser carne de cañón. O que de alguna manera alguien más nos ayude más allá de decir y espaldarazo y opiniones y sanciones, etcétera. Pero es una combinación de que hay que exigir, que hay que presionar y que hay que estar en constancia. Es difícil. Los militares no somos en este caso políticos que hay que torear el toro en la corrida. El militar es el que a la final es el que tiene la lanza de un solo golpe. Pero tienes que tener la lanza y los medios para hacerlo, porque si no, es uno más del montón. Estamos trabajando, se le ha dicho a todos los que tienen que actuar o posiblemente puedan actuar en todos los aspectos en la película que estamos, y mente positiva, fe, porque las cosas van a ocurrir de una forma correcta y mis mensajes van enfocados allá. Las Fuerzas Armadas, el día que pase algo y suene un triquitraque o algo pase por allá, pues tomarán las decisiones adecuadas, excepto todos aquellos que están enchufados, que ya sabemos que no van a proteger a esos traidores de gran escala, que en el último mensaje comenté que igual como el DIGESIN y algunos gente pueden declararlo grupos terroristas, la Fuerza Armada está así de que la puedan declarar también, y no lo hacen porque es una institución, pero todos sus integrantes la están metiendo muy mal porque o no leen la Constitución o la interpretan mal, o están tan aturdidos en el miedo y terror que tienen, que eso no es aceptable en un militar,
para nada es aceptable, ni el miedo ni el terror. Lo que tiene que es asesorarse y leer la Constitución con la familia, con sus hijos y sus nietos, para que entienda a dónde tienen que apuntar las cosas y no de forma individual. Muy bien, hemos escuchado entonces al teniente coronel Beltrán Bielman, quien brindó esta entrevista exclusiva a Factores de Poder a cargo del periodista y politólogo Roberto Carlos Olivares, quien fue muy incisivo al hablar de Edmundo González Urrutia. Él mencionó, justamente dijo, no hay voluntad de política de Edmundo González Urrutia para juramentarse como presidente de Venezuela, ¿no? Ha sido muy crítico con Edmundo González porque no se ha juramentado hasta el momento. Ya han pasado ya más de 3 meses del 10 de, ya van a ser 4 meses del 10 de enero y no se juramenta Edmundo González. Ha dado duras críticas contra Edmundo González y la gente que lo rodea. También en esta entrevista hablaron sobre Eric Prince y ya casi Venezuela. El teniente coronel en retiro Guillermo Beltrán Bielman justamente mencionó que apoya este movimiento ya casi Venezuela y que justamente ha dicho que Eric Prince va a ir por el dinero, ¿no? Y que él quiere su recompensa. Eric Prince quiere su recompensa para ya casi Venezuela e ir a arrestar a Nicolás Maduro, e ir contra Nicolás Maduro, ¿no? Ha sido muy incisivo en estas preguntas hacia Beltrán Bielman acerca de Edmundo González Urrutia, ¿no? Entonces, justamente analizaron todos estos hechos políticos, militares que han marcado a Venezuela desde el 28 de julio de 2024 hasta la fecha, ¿no? Entonces ha hablado con el teniente coronel en retiro de la Fuerza Aérea Venezolana, Guillermo Beltrán Bielman, la situación de Venezuela, y ha dicho algo que ha llamado la atención, es justamente que ha mencionado el periodista: no hay voluntad política de Edmundo González de juramentarse como presidente de Venezuela. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de esta entrevista y lo que ha mencionado justamente lo que ha mencionado el politólogo acerca de Edmundo González Urrutia.